Sí. Sí, profesor. Gracias, Sí, sí doctor. se muy ve. amable. Sí se ve. Sí, sí se ve. Excelente, ingenieros. Excelente. Bien, doctores. La geografía viene a ser una ciencia espectacular, como yo les decía. Es una ciencia muy bonita que nos permite estudiar, ¿sí?, todo lo que existe en el paisaje. Profesora, ¿qué cosa es el paisaje? A ver, vamos a dibujar un paisaje, ¿sí? Ya. Bueno, en este caso estoy dibujando, ya. Vamos a dibujar un paisaje, ¿ya? Listo. Vamos a ver acá un paisaje. Ahí está. Ya. Vamos a irnos. Vamos un ratito a la playa, aunque sea de forma imaginaria, ¿sí o no, niños? Porque no se puede, ¿verdad? Vamos un ratito a la playita. Ya, listo. No se puede, pero algo es algo, ¿sí o no? Nada. Ya. Ahí está. Perfecto. Uy, ya casi salió recontra chueco, ya no importa. Ya. Muy bien, señores. Vamos acá a dibujar una que otra plantita. ¿Listo? Ya. Ahí está tu plantita, tu pastito. Ya por fin hay plantas en Lima. Listo. Ahí está. Ya. O si estás en provincia, en buena hora. En provincia sí, tú tienes la ventaja de ponerte, tienes paisaje verde. Aquí en Lima lo horrible no se ve eso, ¿no? Puro cemento, ya, listo. Y tienes tu casa acá, tienes el privilegio de tener tu casa acá, mira, mirando al mar. Ahí está tu casa, ¿quién como tú, que tienes tu mirada hacia el mar, mira tu vista al mar? Eres privilegiado, pues. No eres como el resto de nosotros los plebeyos, ¿no? Que no tenemos vista al mar. Tú tienes vista al mar, listo. Y hasta incluso puedes ver los pajaritos, mira, tú puedes ver pajaritos. Nosotros no. ¿Quién como tú? Bien, señores, díganme entonces ustedes, esto es un paisaje, ¿sí? ¿Qué es lo que está integrando un paisaje? ¿Qué elementos tiene un paisaje? A ver, doctores. Los cerros, Ya, los cerros, Vegetación. vegetación, el mar, el mar, cualquier paisaje, ¿ah? Esto es un ejemplo nada más, pero cualquier paisaje. ¿Qué elementos tiene un paisaje? La presencia humana puede ser también. La presencia humana, excelente. Fauna. Fauna, ¿ya? ¿Algo más? Personas o casas, hogares. Ya, que es parte de la presencia humana. Excelente. ¿Puentes y carreteras? Pueden tener puentes, pueden tener carreteras. Muy bien, doctora. Muy bien. Entonces, díganme ustedes, ¿esto lo estudia la geografía o no? Sí. sí, Sí. Sí. Sí lo estudia la geografía. ¿Y por qué? ¿Por qué esto sí estudia la geografía? ¿Mm? Porque es parte de del ecosistema. ¿Ya? Pero los ecosistemas no están estudiados por la geografía, son estudiados por la ecología. Porque mira el aspecto físico. Ok, pero los ecosistemas también tienen aspecto físico y la geografía no los estudia. Miss sería por sus relieves ¿Ya? también. Por la ¿Ya? interrelación que cumple con el ser humano. Ahora sí estamos ahí. Exacto, por la interrelación que cumple con el ser humano. Entonces, si nosotros tenemos un medio geográfico, ¿sí? Cualquiera, ¿cuándo se le denomina geográfico? Cuando el hombre tiene presencia en ese espacio. Si no, no es un medio geográfico. Por lo tanto, la geografía no lo estudia. ¿Sí? La geografía estudiará la luna. no, 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 de forma natural, nosotros todavía no tenemos presencia en ese espacio, ni hemos hecho modificación del mismo.
¿La geografía estudia los fondos oceánicos? No. No, tampoco, así es, tampoco. ¿La geografía estudia el núcleo de la Tierra? No. No. Menos, no, ya ves. Pero la geografía estudia la superficie del planeta. Sí. 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 Exactamente, exactamente. Y en la superficie del planeta vamos a tener la parte física, a lo cual forman parte de los elementos, ¿Elementos geográficos? sí, son elementos geográficos, pero toda la parte física del planeta, ¿qué tipo de elementos son en la superficie de la Tierra? Su relieve podría ser. Forma parte del relieve, las rocas, el agua, el aire. ¿Natural? Disculpe, doctora. ¿Elementos naturales? Elementos, sí, son elementos de la naturaleza de tipo abióticos. ¿Me dejó entender? Elementos abióticos. Mientras que la flora y la fauna, ¿qué elementos serían? Bióticos. Bióticos. Entonces, todo paisaje, todo espacio geográfico tiene elementos bióticos, elementos abióticos, y tú me has dicho que falta la presencia humana ahí, ¿verdad? Debe estar la presencia humana. A ello lo llamamos elemento antrópico, ¿sí? Para ser denominado espacio geográfico, campo de estudio de la geografía, deben siempre interrelacionarse tres elementos: bióticos, abióticos y elementos antrópicos. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Profesora. Excelente, doctores. Muy bien. Dejo de compartir entonces y pasamos por acá. Uy, estamos en 95, ya se van agrupando todos los niñitos. Yo estoy con mi alergia de las mañanas como siempre. Ya, listo. Vamos entonces, doctores, por aquí. Ahí, aquí mismo se presenta la pantalla. Aquí estoy. Compartimos. A ver. Ya se ve pantalla completa, ¿no, niños bellos? Sí, profesora. Muy bien, gracias, doctoras. Ya, listos. Entonces, pasemos. Presta atención, porque este tema es recontra fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día, profesora? Ciencia geográfica. Vamos a ver el aspecto teórico básico de la geografía que te va a permitir conocer todo el aspecto geográfico que vamos a continuar, ¿sí? La geografía, señores, como todas, bueno, como todas no, pero como la mayoría de las ciencias, ¿surge dónde? ¿Dónde nace la geografía? Ahí, ¿verdad? Yo también Grecia. pienso lo mismo. En Grecia, hace 2500 años antes de Cristo, ¿sí? Ok, en sus orígenes se discute mucho quién fue el que le dio el nombre, quién fue el que le dio, ¿no?, las características de lo que el campo de estudio, en fin. Sin embargo, se asume que esta ciencia, el padre de la geografía es Hecateo de Mileto, ¿sí? Se considera a Hecateo de Mileto como el padre de la geografía gracias a la obra, la primera obra de carácter geográfico hace 2500 años antes de Cristo. Esta primera obra de carácter geográfico se llamó Los Viajes, ¿sí? Esta obra, Los Viajes de Hecateo de Mileto, era la primera obra donde se describía los paisajes que se observaban. Hecateo hizo una obra descriptiva, una narración de las características que observaban los paisajes que él visitaba dentro de todo lo que era la media luna. ¿Recuerdan ustedes lo que es la media luna? Para los griegos. La zona del mar Mediterráneo. Esta zona que implica el sur de Europa,
el oeste del Asia y el norte del África. Toda esta zona que cierra a este mar justamente Mediterráneo, que lleva a la vez el nombre de Mediterráneo. ¿Cómo es eso, profesora? Los mares mediterráneos son mares cerrados, ¿sí? Y este justamente lleva su nombre en función a la característica cerrada que tiene. ¿Me dejó entender? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Bien, señores, entonces, por donde él viajaba, por donde él caminaba, iba observando ciertas características que le permitían para él recordar esta zona a diferencia de la otra, que tiene esta zona que no tiene la otra. Entonces, de acuerdo a las características de la zona, es como los antiguos exploradores, ¿no? Los antiguos viajeros, iban identificando los lugares por donde que iban visitando. De esa forma se acordaban de las rutas y de las zonas, ¿no? Y de las distancias incluso. Con los años ya no solamente era recordar cómo era este cerro o qué había en torno a la zona, sino de marcarlas, ¿verdad? Cómo se comenzaron a marcar con las cruces. Ya después comenzaron las cruces o algunas señas que se colocaban en las partes más altas para visualizarlo desde lejos. Es más, esto incluso también se trae a América, a nosotros, donde comienzan a colocarse las famosas cruces, los faros también comienzan a colocarse, ¿verdad?, en las partes altas, próximas al mar, e incluso aquí en Paracas el candelabro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me permite ver? Alguna señalización, que para esos años eran características. ¿Bien? Profesora, la ciencia geográfica entonces, ¿qué es la geografía? Etimológicamente el término geografía viene de dos grandes voces griegas, geo y grapein o grapos, ¿sí? Geo y grapein o grapos. ¿Qué significa geo? Tierra, tierra. Guerra. Muy bien. ¿Y grapein, niños? Escritura, estudio. Geografía. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estudia la geografía? Y creo que les pregunté la semana pasada, no recuerdo claramente si fue a ustedes o a otro salón, me decían, estudia la Tierra. ¿Por qué, profesora, tenemos esta idea? Porque la palabra geografía significa eso. Geo, tierra, y grapein, ¿qué significa? Estudio. Estudio, descripción de la Tierra. Exactamente. De ahí que la palabra geografía esté ligada a este concepto, pero del pasado. En la actualidad ya no es así. En la actualidad la geografía ya no es una ciencia descriptiva, es una ciencia explicativa, que los científicos hasta ahora están en ese tirijala, si es natural, si es social, o de forma ya más salomónica decimos ciencia holística, quiere decir una ciencia integral, ¿sí? Engloba todo y engloba incluso muchas disciplinas científicas. Pero lo que sí podemos decir es que su origen estuvo en la descripción del planeta, en la descripción de los paisajes que se observaban. Y se asume que el primero en colocarle este nombre fue Aristóteles, en función a lo que observaba que se describía en la obra Los viajes de Hecateo de Mileto. Entonces, geo, señores, tierra, muy bien, grapos, descripción. Por lo tanto, el origen etimológico de la palabra geografía es descripción de la Tierra. Actualmente, profesora, ¿qué nos dice la UNESCO? La UNESCO nos dice que la geografía es la ciencia que localiza, describe, explica y compara todo hecho o fenómeno que ocurra en el espacio geográfico, en el medio o en el paisaje. ¿Estamos bien? Localiza, describe, explica y compara. Profesora, ¿qué es eso? ¿Eso qué son? Son principios geográficos, que en un ratito los vamos a ver, ¿ya? Mira acá, entonces. La geografía se inició en Grecia etimológicamente, es descripción de la Tierra. Así fue entendida por mucho tiempo. Después se pensaba, dice, que geógrafo que, en este caso, espérame, voy a bajar, es aquel que conocía lugares identificándolos y describiéndolos. Pero eso es en la época antigua.
Por eso podemos decir, por ejemplo, que en la época antigua la geografía era descriptiva. En la Edad Media, doctores, todos sabemos que, si bien es cierto, se practicaba geografía, se intentaba decir, ¿no? Hacer conocer los avances, sin embargo, la coyuntura, la religiosidad, las características propias que tuvo la Edad Media no permitieron que muchos de estos conocimientos se difundieran. Y aquellos que se atrevieron a difundirlos pagaron caro, como en el caso de Galileo, como en el caso de Copérnico, ¿verdad? Incluso hasta muchos fueron hasta quemados. A esta etapa, que si bien es cierto, hubo exploración, se le llama la etapa del oscurantismo. Uno de los que más destaca en esta etapa del oscurantismo, a pesar de las persecuciones que hubo, fue Marco Polo, el gran viajero, ¿no? En la Edad Antigua, principalmente aquí tenemos los griegos, ¿sí? En la Edad Media vamos a tener sobre todo, en el caso de los grandes viajeros, a Marco Polo, y en el caso de los grandes, no solamente matemáticos, sino también astrónomos, está Ptolomeo, ¿sí? Ptolomeo. Y en la Edad Moderna, ¿qué pasó en la Edad Moderna? En la Edad Moderna, ya con la reforma y la contrarreforma religiosa, recordarán ustedes, en la Edad Moderna lo que ocurrió con, en este caso, Martín Lutero y Juan Calvino, que lideran la reforma de la Iglesia Católica. Estoy sintonizando. ¿Recuerdan estos hechos, niños? Siglo XVI, siglo XVI, 1500. Hola, ¿estoy hablando sola? Sí, profesora. Ya, entonces la iglesia pierde fuerza, el papado comienza a caer, ¿verdad? Se le cuestiona a los reyes y a los papas y comienzan, en este caso, a difundirse ya los primeros conocimientos científicos. Recordemos también que para finales de los años 1400, la teoría de la Tierra plana, que hasta de estos tiempos hay algunos que la siguen sosteniendo, yo no sé cómo, cae a consecuencia del descubrimiento, ¿no? Bueno, aunque ya se había descubierto hace muchos años, pero a consecuencia de la reafirmación, ¿no? De que América no era una extensión de Europa y de África, sino que era otro continente entre estos, ¿no? Tratando de descubrir nuevas rutas hacia la India principalmente y China, ¿no? De ahí que nos pusieron las Indias occidentales, ¿verdad? Entonces, al descubrirse ello y reafirmar la curvatura de la Tierra, por lo tanto, cae la posición de la Iglesia Católica para esos años y surgen, bueno, también por otras cuestiones históricas de ese momento, surgen ya otras fragmentaciones de la Iglesia. A esas fragmentaciones encabezadas principalmente por estos dos personajes, estos curas católicos, Martín Lutero y Juan Calvino, se la denomina la Reforma de la Iglesia Católica. A pesar de ello, luego viene la Contrarreforma, pero ya pierde fuerza porque después viene ya el siglo de las luces, ¿no? El iluminismo, y con ello pues todo ya el desarrollo científico visto hasta hoy. Las exploraciones, las grandes exploraciones y los grandes descubrimientos geográficos de nuevos territorios es lo que caracteriza a la edad moderna, ¿ya? Estamos hablando de los finales de 1400 y todo lo que es inicios de 1500, 1600 y mediados de 1700, cuando se inicia la edad contemporánea, 1789, si es que la memoria no me falla, ¿no? Con la Revolución Francesa, y ahí ya comienza un desarrollo muy diferente. Con la Revolución Francesa, señores, y con la primera revolución industrial, la geografía se abre campo, y no solo la geografía, todas las ciencias comienzan a abrirse campo y comienza un desarrollo acelerado, ya no solamente del conocimiento terrestre, sino también del conocimiento fuera de la Tierra. Los astros comienzan a ser investigados.
La geografía contemporánea destaca también por eso, por un conocimiento ya mayor de todo el planeta, muy científico y astronómico, ¿sí? Por eso decimos que la geografía en la edad contemporánea se vuelve científica explicativa. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Oh, muchas gracias, niños. Se vuelve científica explicativa y además comienza la era espacial en estas épocas, ¿sí? Entonces, la geografía hoy ya le denominamos ciencia holística, que tiene una visión integradora del espacio geográfico. Todo, ¿sí? Todo campo de la superficie de la Tierra, si bien es cierto, hay muchas ciencias que ayudan a la geografía a completar este conocimiento, pero la geografía toca un punto de cada ciencia. Por eso, si tú manejas geografía, yo te aseguro que tu cultura general es amplísima, es muy amplia. Y además que vas a necesitar manejar varios cursos a la vez. En geografía vamos a necesitar manejar un poco de física, química, historia, ¿ves? Incluso hasta se interrelaciona con ciencias que tú dices que no tienen nada que ver. No, 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 con todas se interrelaciona. Vas a ver, es muy bonito este curso, porque te permite tener una visión total de las ciencias. Miss, una pregunta. Dígame, doctora. En la edad antigua, ¿podría por favor repetir cuáles eran los personajes más importantes en esa época? Ya, tenemos por ejemplo a Aristóteles, destaca principalmente se asume, ya, que es el creador del término de la palabra geografía. No se ha comprobado hasta el momento, pero todo se inclina a que él es. Está Hecateo de Mileto, que es el padre de la geografía, se le considera el padre de la geografía antigua, con su obra Los viajes. Profesora, entonces, ¿quién será el padre de la geografía moderna? Se le considera Humboldt. Alexander von Humboldt. Sí, excelente. Él es el padre de la geografía moderna o científica, también le llaman, ya que él va a dar una explicación de los hechos o fenómenos que observaba en cada uno de sus viajes. No solo los describía, sino ya comienza a explicarlos. Es más, gracias a este personaje, cuando visita el Perú, cuando llegó a Lima, al Callao, a Lambayeque, ¿no? Y hizo varios estudios de las características del mar y de los ríos de nuestro país, es que ya se arma una teoría, ya antes la teníamos, es más, desde las épocas prehispánicas ya se conocía sobre la corriente peruana o llamada corriente de Humboldt, pero no había una teoría plasmada. Con Humboldt es que esta teoría recién se da a conocer. Y la teoría nos permite entender cuál es el movimiento circulatorio de las corrientes, de dónde proceden estas aguas frías, cuál es su ancho, cuáles todas sus características y los microorganismos que se desarrollan gracias a la temperatura de estas aguas, ¿no? Con Humboldt se da una explicación de ello. Y así desarrolla muchas teorías en muchas partes del mundo donde llegó a visitar y llegó a observar ciertas anomalías para la zona, ¿no? Porque nosotros, al ser un país próximo a la línea ecuatorial, somos un país tropical, por lo tanto no deberíamos presentar esta anomalía de aguas frías para la zona tropical en la que estamos. Bien, regresemos nuevamente. Gracias, Miss. Muchas gracias. De nada, doctora. Entonces tenemos principalmente Aristóteles, Humboldt, pero no son los únicos, doctora. Aristóteles, Hecateo de Mileto, está Estrabón, está el mismo Pitágoras. Recuerden que Pitágoras fue uno de los primeros en sostener que la Tierra era esférica, sin observarla incluso, o en este caso, bueno, los griegos ya lo observaban, reflejada en la luna, en los eclipses lunares, pero sin embargo, ¿no? Él decía, pues, el círculo viene a ser la forma geométrica más perfecta, y al ser la forma geométrica más perfecta, la Tierra tiene que serlo, ¿no? Y reafirmaba al observar los otros astros, al observar la luna, el sol, ¿no? Y ya algunos astros que también los griegos conocían. Venus, por ejemplo,
que también se ve, Marte, que se podía observar a simple vista. Para nosotros no, para otros de repente nos resulta un poco ajeno, porque para nosotros no es observable a simple vista ciertos astros por el cielo nuboso, pero si tú vas a la sierra te aseguro de que vas a observar más de uno, ¿ah? Incluso hasta constelaciones, aunque no son astros, son unión de estrellas, e incluso hasta nebulosas puedes observar. Hasta galaxias se puede observar en el cielo serrano. Sí, hasta galaxias. Bien, señores, vamos entonces por acá, ¿sí? Díganme ustedes, todo espacio geográfico tenía 3 elementos. ¿Cuáles eran? Biótico, abiótico y antrópico. Biótico y... ay. Y antrópico, está muy bien, doctora. Entonces, todo espacio geográfico tiene 3 elementos, ¿sí? Los elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Excelente. El espacio geográfico, no olviden esto, es la naturaleza modificada producto de la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Lo que me decía su compañera al inicio. Es una realidad social y natural a la vez. Sus características son localizables, ¿está bien? Tienen cierta extensión, un área, por lo tanto una superficie definida. Es dinámico, es cambiante, todo el tiempo cambia un espacio geográfico. Nunca un espacio geográfico permanece igual. Profesora, mi barrio está igualito, nadie le ha hecho nada, profesora. La municipalidad nunca hace obras. Falso, ha cambiado. Ya sea por acción de la propia naturaleza, que ha modificado algo que tú no te das cuenta, porque recuerda que la naturaleza puede actuar de forma brusca o de forma muy lenta. El viento sigue desgastando las rocas. Tus vecinos de repente ya han construido, ¿sí? Y ya las casas ya no son las mismas. Entonces, señores, hay un cambio, ¿sí? Y mantienen conexiones con hechos y fenómenos. Aquí quiero aclarar una cosa. ¿En qué se diferencia un hecho de un fenómeno? A ver. El hecho es algo cotidiano y el fenómeno es un suceso extraño. Muy bien. Muy bien, doctora. ¿Qué más? El hecho es causado por el hombre y el fenómeno es causado por la naturaleza. Ya. ¿Alguien más? Muy bien, doctora. ¿Alguien más, angelitos? El hecho es algo seguro, en cambio el fenómeno es algo probable. Ya, muy bien, Said. El hecho es algo seguro y el fenómeno es probable. Ok, excelente. Las 3 intervenciones han estado muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Los fenómenos pueden ser incluso también sociales, no solamente naturales, ¿ah? Pero lo que sí tienen es que son impredecibles e incontrolables. Absolutamente. Son impredecibles e incontrolables. Y obviamente son eventuales. Eventuales. Mientras que los hechos no, son como bien lo decía su compañera, ya están ahí. Son permanentes. Ahora, un hecho lo puede haber formado la naturaleza o lo puede haber formado el hombre. Si lo formó el hombre, profesora, mira, estos edificios, una ciudad, una carretera. Y si lo formó, profesora, la naturaleza, cerros, mares, ¿sí? Montañas, bosques. Eso son hechos naturales. Mientras que los hechos humanos son todo lo que el hombre haya modificado, haya construido y esté de forma permanente también en el medio. Los fenómenos, repito, impredecibles, incontrolables y eventuales. Pueden ser incluso la naturaleza o puede ser también el hombre, ¿sí? La explosión de acá de Villa El Salvador, recuerdan ustedes el año pasado, este camión de gas que explotó, ¿qué sería? ¿Cómo lo podemos...? Fenómeno. Claro, No. pero... ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿El hombre? El hombre. El hombre. El hombre, doctora Chávez. Excelente. Doctor Juancito, perdón. ¿Ya? Muy bien, doctores. Entonces,
El geosistema, profesora, usted primero me dijo espacio geográfico, medio, paisaje, sí, pero también ya podemos llamarlo geosistema, ¿ya? Es una entidad funcional. Puedes llamarlo de todas estas formas, ¿ah? En que se producen hechos, fenómenos, siendo sus componentes, ¿ves? Abióticos, geósfera, hidrosfera y atmósfera, rocas, agua y aire. O bióticos, los seres vivos. Más antrópico, el hombre, las sociedades. Ahora, mira otra cosa. Aquí constantemente hay modificación. ¿Quiénes son esos agentes modificadores? Los agentes geográficos. ¿Cuál será el agente modificador más activo del medio? ¿Antrópico? El antrópico, el hombre es el agente modificador más activo del medio. Eso es correcto. Y además del hombre, ¿quién está actuando? ¿Qué otros agentes están actuando? A ver. ¿El biótico? ¿Biótico? Ya pueden ser también. Podría ser. A ver, por acá estoy viendo en el chat. Abiótico. Ya. Mira, ¿cómo puedo yo rápidamente identificar un agente? Uy, es fácil. ¿Sabes cómo? Los agentes son aquellos que están en constante movimiento. Todo lo que constantemente se mueve es un agente geográfico. El hombre es el más modificador, el más activo. ¿Qué otra cosa se mueve? Los animales, profesora, ya también son agentes. ¿Qué más se mueve de forma constante? El agua. Ajá, a través de las olas, los ríos y las aguas subterráneas. Muy bien. ¿Qué más? La tierra. El que te despeina, el que te despeina. El El viento. aire. El viento, excelente. También es otro agente modificador, ¿ya? Y los deshielos de los glaciales y nevados. También es otro agente modificador. Repito, los agentes están modificando de forma permanente el medio. Son agentes modificadores o agentes geográficos, todo aquello que esté en constante movimiento. Repito, ¿cuáles son los principales agentes modificadores? El hombre, ¿sí? Los ríos, los deshielos, los glaciares, las aguas subterráneas y las olas. Tenemos 5, ¿ah? ¿Me dejo entender? Yo no sé ni dónde señala. Acá. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. Sí, profesora. Muy bien, doctores, muy amables. Ahora, hemos dicho que todo el planeta no lo estudia la geografía solo estudia un espacio limitado. Entonces, este espacio limitado se le conoce como superficie terrestre o espacio geográfico, ¿sí? Ah, ustedes pueden hacer, pueden tener tienen la función también de hacer rayas, ¿eso es cierto? Sí, Sí, profesora. sí se puede. Siempre y cuando el admin dé permiso. Ah, pero ese permiso se los da su tutor. Acabo de intentarlo y sí se puede. Ahí escribe una carita feliz. Ah, mira, no sabía esto. Que está habilitado el permiso. Y ese es el que crea la sala. Sí. Sí, sí está habilitado. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Ah, no sabía esto. Para mí es todo un descubrimiento el Zoom, ¿eh? Porque normalmente yo no hacía clases en Zoom, sino las hacía en Meet. Y el Zoom para mí recién lo estoy usando. Y no sabía que tenía eso. En el Meet no te lo permiten, por ejemplo. Lo que sí permiten es que ustedes entren a la pizarra.
y que puedan hacer ustedes también anotaciones en la pizarra. Eso sí nos permite eso. Ah, qué interesante es el Zoom, mira. Ah, curioso. Bueno, todos los días uno aprende algo nuevo. Bien, acá me han puesto un visto. Ah, qué bien. Excelente. Bien, señores, ¿vamos? ¿Sí? Listo. Ayúdame, por favor, y dime. La niña Gallardo. Ya. Ahora, pero no te me distraigas, por favor. Todos concentrados acá, ¿ya? Todos concentrados. Listo. Vamos entonces por acá. ¿Cuáles son los límites del espacio geográfico? Iniciemos entonces con el límite en la atmósfera. ¿Ya, angelitos? La atmósfera está dividida en 5 capas atmosféricas. 5, pero de estas 5, solamente vamos a estudiar las primeras capas atmosféricas. La primera, mejor dicho, porque es ahí donde estamos los humanos. Solo en la primera. ¿Ya? A ver, sí, mejor. Borramos los dibujos y dejamos de escribir, salvo que yo lo indique. ¿Ya, niños? Borramos todo, borra la flecha, borra la carita y borra el otro. Muchas gracias. Ah, sí, por favor, para aquellos que están preocupados por las PPTs, recuerden que yo las PPTs se las paso. Así que no sufran, por favor, con las anotaciones, si es que no logran, o con los gráficos, porque yo igual se los voy a pasar. Yo se los paso. Lo que pueden ustedes hacer es de repente algún resumen, algún esquema, pero igual yo se los paso. Sí, Abigail, no te preocupes. Repito, el espacio geográfico es solo la superficie del planeta. Y esta superficie del planeta es, en este caso, llamado geosistema, paisaje, medio ambiente, ¿no? O espacio geográfico. Ahora, en la atmósfera tenemos 5 capas atmosféricas, 5. Pero de estas 5, el hombre solamente estudia, ¿ya? La primera, porque ahí es donde estamos nosotros interactuando con nuestro medio. Solo la primera, nada más. ¿Cómo se llama esta primera capa atmosférica? Troposfera. Excelente, muy bien. Muy bien, doctora Tamara también. Excelente, se llama troposfera. Perfecto, ahí está. La troposfera, entonces, de los 1000 kilómetros de grosor que tiene la atmósfera, solo nosotros los humanos podemos estar en la troposfera. ¿Por qué, profesor, en la troposfera? Porque es la que tiene oxígeno y es la que permite regular la presión atmosférica, lo que permite que el hombre esté en condiciones normales. Ahora, vamos con la geósfera. ¿Qué cosa es la geósfera? La geósfera es la parte rocosa del planeta. Si la parte rocosa de la Tierra es la geósfera, oh, se me fue el dedo. Y imagínate tú que no viste nada, ¿ya? Imagínate que no viste. Ay, este dedo se me mueve muy rápido y la máquina a veces... Ya, ni modo, ya está. La parte rocosa del planeta, que es la geósfera también tiene 3 grandes capas, corteza, manto y núcleo. ¿Sí? La única parte donde vamos a estudiarla y donde vivimos nosotros es esta, la corteza. Y recordemos nosotros que la corteza está dividida en 2 tipos de capas, la continental y los fondos oceánicos. Nosotros estamos en la zona continental, llamada también cial o placas tectónicas continentales. ¿Bien? Ahora vámonos al mar, doctores, vámonos al mar. Solamente es espacio geográfico los primeros 200 metros de profundidad marina, nada más. La superficie hasta los 200 metros de profundidad, no más. Profesora, ¿por qué no más? Por la presión que se incrementa y además también por el hecho de que la luminosidad desaparece. Entonces nosotros no podríamos soportar ni altas presiones en el fondo marino, ni escasez, en este caso, de luz. ¿Ya? Por debajo de los 200 metros se le llama la zona afótica. A sin fotoluz. Zona sin luz en el océano.
¿Cuál es la zona entonces en el océano considerado espacio geográfico? Y falta también el oxígeno. Así es, doctora Anael León. A ver, ¿cómo se llama esta zona? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Aquí hay dos zonas, profesora. La zona que es el lado oceánico, hasta los 200 metros, llamada zona fótica o zona iluminada, también se lo conoce como zona nerítica, y la prolongación del continente hacia el fondo marino. Esa prolongación hacia el fondo marino se conoce como plataforma o zócalo. Profesora, cuando yo voy a la playa, cuando iba, ¿no? Cuando iba a la playa y comenzaba a entrar al mar, ese suelo submarino que pisaba es la zona del zócalo o también llamado plataforma. Zócalo o plataforma. ¿Estamos bien, señores? Sí. 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 Ya, chévere. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos paisajes naturales. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes cómo se llaman estos paisajes? A ver. Zócalo es la orilla. Exacto, Fátima, que se va prolongando hacia el fondo marino. Solo hasta los 200 metros de profundidad se le conoce como zócalo o plataforma. ¿Sabes cómo se llaman estos paisajes? Se llaman puentes naturales. Y mira, vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? ¿Qué te parece? Vamos a ver algunos de ellos. Listo. A ver. 1, 2 y 3. Enormes puentes de roca que se han formado de manera natural en zonas desérticas, playas o ríos. Estos son los 10 puentes naturales más sorprendentes del mundo. Puente de Broken Beach. Está situado en una isla de Indonesia y forma parte de la provincia de Bali. Mide 20 metros de largo por 18 de ancho y se encuentra a 20 metros de altura. El puente está rodeado de acantilados que forman una piscina natural que mide más de 50 metros de diámetro. La fuerza con la que el agua pasa bajo el puente hace que no sea un sitio seguro para nadar. Burda Rock Bridge. Se encuentra al sudoeste de Jordania dentro del desierto de Wadi Rum. Es uno de los puentes naturales más altos del mundo con una altura de 35 metros. Mide más de 10 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Con el tiempo se ha convertido en un lugar turístico donde los visitantes se suben para hacerse fotografías. Devil's Bridge. El puente es una abertura en la piedra caliza que se encuentra a más de 20 metros de altura y está rodeado de acantilados. Está situado en una pequeña isla del sur de Gales que está unida a la costa por un camino irregular y rocoso. Solo puede accederse hasta ella 2 veces al día cuando baja la marea. Bridge of Ross. Se encuentra en la costa oeste de Irlanda y es el único puente que queda de los 3 que había. Mide 20 metros de largo por 15 de ancho y se encuentra a 10 metros de altura sobre el agua. La zona donde se encuentra está considerada como uno de los mejores lugares de observación de mar en Europa y desde allí pueden verse delfines o ballenas. Pribisto. Está situado al norte de la República Checa y es el puente natural de roca arenisca más grande de Europa. Mide 26 metros de largo por 3 de ancho y tiene una altura de 15 metros. Anteriormente había una escalera para subir hasta arriba, pero la gran afluencia de visitantes hizo que se cerrase el acceso en 1980 para evitar su deterioro. Owachomo Bridge. Está situado en un parque natural del sudeste de Utah y se encuentra a una altura de 32 metros. Mide 55 metros de largo por 8 metros de ancho.
Su delgada estructura solo mide 3 metros en la parte central y se cree que es probable que termine colapsando a causa de un movimiento sísmico. Puente del Parque Estatal de Kentucky. Es un puente recto de arenisca que está situado dentro de un parque natural junto al río Rojo. Mide 24 metros de largo por 7 de ancho y se encuentra a una altura de 20 metros. El puente forma parte de un recorrido turístico y desde la parte superior puede verse todo el parque. Puente de Arco. Es un enorme puente que está situado en un río del sur de Francia. Mide 60 metros de largo y tiene una altura de 55 metros. En los meses de verano se convierte en un sitio muy popular para hacer piragüismo. El puente también es conocido por encontrarse junto a la cueva de Chauvet, donde hay pinturas rupestres de 30.000 años de antigüedad. Puente Arcoíris. Está considerado como el puente natural de roca más grande del mundo y se encuentra al norte de la frontera entre Utah y Arizona. Está formado por arenisca y mide 85 metros de largo por 90 metros de alto. En la actualidad es un monumento nacional de los Estados Unidos y es visitado por cerca de 100.000 personas cada año. Devil's Bridge. Se encuentra en una zona montañosa que está situada junto al centro de Arizona. Para llegar hasta él hay que recorrer 3 kilómetros a través de los árboles. Está formado por arenisca roja y mide más de 10 metros de largo por 3 metros de ancho. El puente se encuentra a una altura de más de 15 metros y desde allí puede verse todo el valle. Bien, señores. Perdón, ¿qué me dice, profesora? ¿Es la parte rocosa? ¿Geósfera es la parte rocosa? Sí, geósfera es la parte rocosa. Así es. Es la parte rocosa del planeta. Y como hemos visto aquí, en esta parte rocosa, es donde van a ocurrir todas las dinámicas, como por ejemplo estos grandes puentes naturales, que tú has visto que algunos de ellos se han formado ¿por qué? ¿Cuáles son los agentes que han actuado acá modificando el paisaje de forma permanente? Las rocas. Las rocas se han ido modificando. El aire, el mar, ¿verdad? De hielos también. Claro. El mar, el viento, exacto. Constantemente han ido modificando el paisaje y generando todos estas formaciones naturales hermosísimas. Hermosísimas. Entonces, profesora, quiere decir que constantemente tenemos modificaciones del paisaje, constantemente, ¿ya? A ver, espérenme que voy a admitir a una niña más. A ver, ¿ya está? Creo que ya la admití. Ya, listo. Vamos entonces por acá. Ya creo que está admitida. Ya, vamos ahora a continuar acá, entonces. ¿Qué pasó aquí? Ya. ¿Ven por si acaso, niños lindos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí se ve. Ya. A ver, listo. Ahí está. Entonces, acá está. Vamos ahora con los principios geográficos. Al inicio te decía que si vemos la definición actual que da la UNESCO, lo que vamos a tener es una definición bien completa. Esta definición es en base al procedimiento científico de la geografía. ¿Qué significa eso? La geografía no es una ciencia como cualquiera, señores. Nosotros no podemos hacer experimentación. Nosotros esperamos que la naturaleza propiamente o el humano genere el impacto, ¿verdad? Genere el fenómeno o el hecho y que luego esto, ¿cómo es que impacta con el medio? Al medio. Y al impactar, nosotros recién podemos experimentar cuáles son los efectos. Antes no. Y es más, ¿cuántos sismos se han intentado replicar en laboratorio para poder saber el impacto que podría causar y cómo poder prevenir, ¿verdad?
pero no lo logramos. La naturaleza es mucho más potente, es más desbordante, es impredecible e incontrolable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar que estos ocurran. Y cuando estos ocurran, poder recién estudiarlos y sacar una teoría, una generalidad, y en base a esa generalidad, aplicarlo para tomar las medidas de prevención necesarias. Así se estudia en la geografía. Entonces, la geografía es a priori, antes de, o a posteriori, después de. ¿Cómo estudiamos posteriori? ¿Posteriori? Después de. Posteriori porque tenemos que esperar el suceso. A posteriori porque tenemos que esperar o después de. Si después de ocurrido el fenómeno, la geografía estudia este fenómeno, y puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿cuál será el principio básico de la geografía? ¿Qué es lo primero geográficamente que se tiene que hacer para poder investigar, para poder estudiar un fenómeno ocurrido? Localización. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es localizar. Si no lo localizamos, ni siquiera podemos saber hacia dónde nos vamos a dirigir para poder estudiarles, ¿sí? Y en estos tiempos, la localización es incluso precisa. ¿A través de qué? ¿Qué instrumento de localización es preciso, doctores? GPS. Exactamente. Incluso lo tienes en tu celular. Si es que no logran llegar, ¿no?, por referencias a tu casa, ¿qué te dicen? Mándame tu ubicación actual. Y por GPS te localizan exactamente dónde estás. Entonces, la localización es el principio básico de la geografía, no se olviden. Y el principio que le da carácter de ciencia a la geografía es la explicación o causalidad. ¿Está bien? Ahora, hemos dicho, la geografía localiza, explica, compara, ¿verdad? Todos los hechos o fenómenos que ocurren en el medio. Y también los describe. Vamos con los principios básicos de la geografía entonces. El principio de localización también lo puedes encontrar como extensión, ubicación o distribución. Cualquiera de ellos es lo mismo. ¿Está bien? Es fundamental para determinar la posición y extensión y límites espaciales utilizando hoy coordenadas geográficas. Profesora, las coordenadas geográficas, ¿qué cosa es eso? Es un sistema de redes de paralelos y meridianos. Vamos a estudiarlo, no te preocupes. Estos paralelos y estos meridianos, cuando se cruzan, exactamente el punto de cruce es una coordenada geográfica. Y ese punto de cruce es lo que permite localizar con precisión dónde se localiza este lugar. ¿Por qué? Porque te da la ubicación en grados, minutos y segundos exactito del lugar donde tú estás. Haz la prueba con tu celular y te vas a dar cuenta. Te sale, o si estás en la PC, también te vas a dar cuenta. Te va a salir siempre la ubicación de un lugar y te va a salir ahí con exactamente los grados. Te va a salir una L, como estamos en el Perú, te va a salir una L con una W. Y te va a salir una L con una S. LS significa latitud sur y LW significa longitud oeste. ¿Ya? Ay, me atoré. Bien, sigamos, doctores. ¿Quién es el autor del principio de localización? Es Federico Ratzel. ¿Ya? Profesora, ¿este no era alemán? Sí, este mismo. Federico Ratzel, entonces, es el autor del principio de localización. ¿Ya? ¿Qué nos dice él? Todo hecho o fenómeno debe ser determinado espacialmente. Es decir, debe ser localizado con exactitud mediante coordenadas o también señalando su extensión, sus formas y sus límites. Tu casa, ¿es un hecho localizado o no? Tu casa. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
Si no estarías peleando con tu vecino. Claro, porque no sabrían cuál de los dos, ¿no? Hasta dónde llegan los límites de cada vivienda. Pero pueden creerlo que eso todavía ocurre, no solamente entre países, sino incluso entre distritos. ¿Cuántos distritos hasta ahora no han fijado, ¿no?, sus límites, su extensión total? Y ahí es donde vienen los problemas. Incluso hasta estas épocas, mira, con coordenadas, con satélite y todo, todavía tenemos pleitos. Descripción. Permite describir las características principales. Profesora, este va a ser desarrollado por Paul Vidal de la Blache, o Paul o Pablo también le dicen, Vidal de la Blache. Este francés debe, dice, describir las características y elementos de un hecho. ¿Qué características presenta? A esto se le denomina el principio de descripción. Profesora, tengo dos corrientes marinas principales en el Perú, no las únicas, la corriente del Niño y la corriente peruana. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Para saber la diferencia y yo saber que no son iguales, debo conocer sus características. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente del Niño y la corriente peruana, o llamada de Humboldt? Temperatura. La temperatura y la dirección que asumen. ¿Cuál es fría, cuál es cálida? ¿Cuál es fría, cuál es cálida? La del Niño es cálida. La del Niño es cálida y la ubicamos en el sector norte. Está en el norte del país. Mientras que la otra es fría, ¿verdad? La que tenemos acá en la parte centro-sur, esta es fría. Muy bien, doctora. Rosario es su apellido. María es su nombre, doctora María. Muy bien, doctora María. Perfecto. Sigamos. Ahora, vamos aquí. Comparación y generalización. Profesora, ¿qué es eso? La comparación es lo que justamente hemos hecho ahorita. Corriente del Niño, corriente peruana. Hemos comparado, ¿sí?, para poder saber las características que presenta cada una y diferenciarlas. Permite comparar hechos o fenómenos para establecer diferencias y semejanzas. ¿Está bien? Señores, ¿tenemos alguna semejanza con Brasil? Sí. El clima. ¡Oh, ingeniero! El clima, por ejemplo. La selva. Así es. Ambos somos sudamericanos. Muy bien, Luz. Muy bien. Entonces, tenemos semejanzas. Las personas, ¿en qué aspecto, doctor Joaquín? ¿En qué aspecto? En la cultura, sobre todo la Amazonía, ¿verdad? Claro, la Amazonía, compartimos la misma cultura con la zona amazónica de nuestro país, aunque en el Perú son 3 gatos, ¿no? El 14% de la población peruana ocupa el 50% del territorio peruano, mira. La Amazonía tiene que poblarse más, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Se refiere en este caso a la comparación que existe. Se le atribuye a Carl von Richter. Carl von Richter o Carlos von Richter. Y también incluso se habla de Paul Vidal de la Blache. Ambos dentro del principio de comparación. Se debe señalar los rasgos generales de los fenómenos para hallar las semejanzas y las diferencias. Esto nos permite individualizar y generalizar también una característica en común para todos y las diferencias propias de cada uno. El principio de actividad o evolución, ¿qué nos dice esto? Todo está en constante cambio. Todo cambia, nada permanece igual. Señala la dinámica, los cambios y las variaciones continuas de los acontecimientos naturales y sociales. ¿A quién se le atribuye? Se le atribuye a Jens Brungens. Jens Brungens. Los hechos o fenómenos están en constante transformación y deben ser estudiados como tales. Todo se transforma, doctores, todo cambia, todo. Profesor, hasta los virus, doctores.
y tengan mucho cuidado porque ya llegó los nuevos, ¿no? Ya ha llegado al menos uno nuevo. Hay otra cepa que también es altamente contagiosa, que es la japonesa, y hay otra cepa que es la sudafricana, ¿no? La que nos ha llegado es la inglesa a nosotros, ¿no? Entonces, todo está en constante cambio, ingenieros. Todo. El mundo no permanece igual a lo largo de los años. Siempre hay modificaciones, ya sea sociales o naturales. Y la pandemia en este caso es un fenómeno social, ¿no? El humano en este caso lo ha generalizado en el mundo. Causalidad o explicación. Este le da carácter de ciencia a la geografía porque permite explicar, ¿sí? ¿Quién lo desarrolla? El padre de la geografía científica, Alexander von Humboldt. En el análisis de los fenómenos geográficos deben ser investigados las causas generatrices, quiere decir el origen, ¿verdad?, que determina su extensión, distribución y actividad de los mismos en la superficie, a fin de encontrar sus causas y consecuencias. Y por último, el principio de relación o conexión, que nos dice, permite entender las múltiples interrelaciones, ¿ya?, que son inherentes a los fenómenos y a los hechos. Las interrelaciones. Todos los fenómenos y los hechos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones e interdependencias. Doctores, ¿por qué el Perú es un país con una extensión amazónica enorme? A ver, dime. ¿Por qué tenemos tanta Amazonía? ¿Por qué somos más amazónicos que andinos o costeños? En superficie. Por el clima. Por la ubicación en la zona climática. El Perú se ubica en la zona tropical y por lo tanto nos corresponde una tropicalidad. Profesora, entonces ¿todo el Perú debería ser como la selva? Sí, todo el Perú. Pero la sierra ha tenido una modificación gracias a la cordillera de los Andes. Y la costa también ha tenido otra modificación gracias a la influencia de las corrientes marinas. Es por eso que no todo el Perú es una selva. De lo contrario, sí lo seríamos como Brasil. Ajá. ¿Ves? Hay una relación o conexión entre los hechos o fenómenos. Ahí está un resumen de todo lo que viene a ser los principios geográficos que hemos visto. No olviden, por favor, que esto ha venido 800.000 veces en la admisión, ¿ya? Localización, descripción, explicación, actividad, comparación y conexión. ¿Qué son estos en sí, profesora? En sí, estos son el procedimiento científico de la geografía. ¿Por qué? Porque la geografía estudia todo hecho o fenómeno a posteriori, después de ocurrido. ¿Estamos bien? Sí, profesora. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Alguna consulta por si acaso? No. No, profesora, todo claro. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Cómo se divide la geografía? Fácil. Profesora, ¿esto no es lo que vamos a estudiar a lo largo de todo el ciclo? Sí, esto es. Por su extensión, la geografía se divide en general y se divide en exactamente regional, ¿no? Si es general, ¿cómo vamos a dividirla? En geografía humana, geografía física y geografía biológica. ¿Todo lo que vamos a estudiar, profesora? Sí, todo lo que vamos a estudiar. Mira, a las divisiones se les llama ramas. Vamos a estudiar geografía social, quiere decir vamos a estudiar demografía, cómo está distribuida la población en el mundo, qué actividades económicas presenta, cómo aprovecha sus recursos naturales y dónde están, cómo se organizan los países entre sí, sus límites fronterizos, sus organismos internacionales. La geografía urbana, la cartografía. ¿Vamos a estudiar cartografía, profesora? ¿Voy a aprender a leer mapas? Sí. Y la geografía rural, que forma parte, en este caso, también de la distribución, ¿no? En la geografía rural vamos a ver los diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando hagamos agricultura, ganadería, ahí vamos a ver geografía también rural.
La geografía física, geomorfología. ¿Qué es esto? La geomorfología viene a ser los relieves. Vamos a estudiar los tipos de suelos, las aguas, hidrologías. Edafología es la ciencia que estudia los suelos, ¿ya? Las aguas. Vamos a estudiar océanos, ríos, lagos, los climas, climatología, los fenómenos meteorológicos. Y vamos a estudiar los ecosistemas. Los ecosistemas, ¿qué cosas vienen a ser? Integración de elementos bióticos y abióticos, ¿no? Y en este caso vamos a estudiar la parte biótica de los ecosistemas con la distribución de las plantas y los animales, zoogeografía y fitogeografía. Y la geografía regional estudia justamente, específicamente, los lugares en sí. Profesora, dentro de todo el Perú, los sectores, las regiones, por ejemplo. Incluso nosotros los peruanos somos una región dentro de Sudamérica. ¿Para qué se estudia la geografía regional? Para conocer las potencialidades de cada sector, ¿sí? En determinadas zonas de la superficie con el objetivo de gestionar mejor el espacio, conocer las potencialidades y aprovechar mejor el espacio a beneficio del hombre, obviamente. Entonces no olviden, la geografía general la tenemos dividida en física, humana y biológica, ¿no? Y la geografía regional vienen a ser los lugares en específico identificados para conocerlos mejor. También se le conoce como corológica, y a la regional como sistémica o sistemática. No sé si está ahí, no, no ha salido. General también se le conoce como sistemática, ¿ya? Y a la regional como corológica. Y por último, las corrientes geográficas. ¿Qué es eso? Las corrientes geográficas son las posiciones, los pensamientos, cómo concibes tú el medio que te rodea. Por ejemplo, ¿no? El desarrollo de los pueblos, dice, depende de varios factores geográficos o factores medioambientales antes que la capacidad y el ingenio del hombre o de un pueblo. Eso es determinismo geográfico. Federico Rapsel, una visión expansionista del territorio alemán, desarrolló la teoría del espacio vital, donde él decía que los espacios insuficientes para el desarrollo de la población y con escasos recursos naturales condenan a los pueblos a la pobreza, condenan a los pueblos al atraso. Por eso él decía, si el espacio es insuficiente, esa población está obligada a expandirse, de lo contrario, es un pueblo que va a vivir en el atraso y en la pobreza. Eso no es del todo cierto, ¿ah? ¿Sí? De ahí que a este señor se le considera justamente con una visión determinista. El medio determina las condiciones de vida del hombre. Federico Rapsel, además, a este tipo de pensamiento se le denomina la escuela alemana, y la teoría que justamente desarrolla esta escuela alemana fue la teoría del espacio vital. Esta tú la vas a escuchar continuamente cuando hagas Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es lo que la teoría que utilizó, ¿no? que sirvió de pretexto, en este caso, una de las teorías que sirvió de pretexto a Hitler para el expansionismo alemán y el desencadenamiento de las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sirvió de base a los postulados de la geopolítica alemana y establece que el medio geográfico condiciona y determina la vida de los pueblos. Todos sabemos que eso no es así, porque no todos los pueblos con medio geográfico adverso son pueblos pobres, no todos. ¿Por qué, profesora? Porque también existe la otra teoría, el posibilismo. Tú ya lo has visto a Paul Vidal de la Blache, ¿ya? ¿Qué nos dice Paul Vidal de la Blache? La naturaleza solo es un factor condicionante, nada más. Más determinante es la capacidad creativa del hombre y la civilización humana. Entonces el hombre siempre tiene la posibilidad de modificar el medio a su beneficio. El entorno físico y los factores humanos interactúan entre sí, por lo tanto, el medio no determina, sino que abre ciertas posibilidades a la actividad humana, ¿no? Quiere decir, si dos montañas están separadas y yo tengo que cruzar porque al otro lado hay población, ¿qué cosa hago? ¿No? Puentes, pues. Habrán puentes, habrán carreteras, de repente ya no se puede llegar por vía terrestre, llegarás por río, llegarás por aire, pero llegas. Siempre hay posibilidad de modificar el medio, ¿ya? Paul Vidal de la Blache y Emmanuel de Martone, también, o Martini, ¿no? También forman parte.
Ahora vamos con las preguntas, angelitos. La geografía es una ciencia que esencialmente estudia... La D, las interrelaciones entre el hombre y su medio ambiente. Oh, excelente. Salió al revés. Ya. 2. El agua, el suelo y el aire son entidades que forman parte del geosistema donde se desarrolla permanentemente sus actividades. Abióticas. Muy bien, doctores. Vamos con la 3. A ver, vamos. El espacio donde se manifiesta en forma permanente interrelaciones entre las entidades biótica, biótica y entrópica. ¿Cómo se le llama? ¿Geosistema? Geosistema. Todo el planeta Tierra considerado como un sistema físico y dinámico. ¿Cómo se le llama? ¿Espacio? Cualquier espacio no puede ser. Tiene que ser espacio geográfico. Si no, no. ¿Geosistema? Geosistema también. Muy bien, señores. 5. Una rama de la geografía física es la meteorología, que estudia... Los cambios del tiempo en la Los cambios de la... Ajá. Muy bien, doctora. 6. A ver, la geografía actual no se limita a describir los territorios, sino que los analiza, interpreta sus funciones y detecta sus problemas. Por ello, como ciencia, se puede afirmar que... Estudia la organización. La organización del espacio geográfico y su carácter científico se basa en la aplicación de los principios geográficos. 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. Muy bien. Y por acá, espérame que me han hecho una pregunta. A ver. Miss, en la 3, ¿por qué no puede ser la B? A ver, vamos atrás. Vamos a la 3. En la 3, ¿por qué no puede? Porque dice geológico, ingeniera. No es espacio geográfico. Es espacio geológico. Quiere decir, es el interior del planeta. ¿Estamos bien? Ahora sí. Ya. Sí. Doctora. Ya, ok. En la 7, la D. La D en la 7. A ver, vamos a ver. La geografía mediante el principio de estudia los diversos hechos no de forma aislada, sino en conexión con otros fenómenos. Oh, muy bien. El principio de relación o conexión. En la 8, ¿cuál sería? La geografía integra y requiere de una serie de ciencias auxiliares. ¿Cuál sería una de las ciencias primordiales para la geografía? ¿La cartografía? ¡Claro! Mientras que la A se encarga del estudio de cuevas y cavernas. Espeleología es. ¿Ya? Lo vamos a corregir. Ok, muy bien. Número 9. La proposición que mejor expresa el enfoque sistémico de la geografía es aquella que la conceptualiza como... El estudio de las Ahí la D. ¿Cuál sería? La D. La D. Muy bien. En el siglo XIX, la geografía se dedicó a sistematizar los datos de la superficie terrestre de... Muy bien. Siglo XIX, 1800, estaríamos hablando de forma científica. Excelente. Muy bien, señores. Ahora vamos a la 11, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, la 11. El entendimiento y la aplicación de la geografía regional que contribuye al desarrollo nacional con el uso racional de sus recursos es importante para... ¿La D? Visualizar globalmente el espacio geográfico, pero sería global. Pero acá dice... La D. La D. Dedito. 12. Las dos grandes doctrinas que explican el desarrollo cultural y económico de los estados. El anarquismo y el conservadurismo. Determinismo y facilismo.
Determinismo y La C. positivismo. La C, claro. La C, muy bien, excelente. 13. Los rasgos principales que caracterizan la evolución de la geografía en las primeras décadas de la edad contemporánea. A ver. Contemporánea, quiere decir lo actual, lo actual. El hecho que se instituye la cátedra, la adquisición del carácter explicativo científico y la confrontación de ideas entre determinismo y posibilismo. Por lo tanto, la B. 14. ¿Qué principio geográfico se está aplicando en la deforestación de las vertientes altas? Quiere decir del origen de los ríos. En las zonas altas donde los ríos se originan se está talando. Está provocando huaicos e inundaciones principalmente en los meses de verano, que es época de lluvia, en la selva alta y en la yunga occidental. Descripción. Descripción. B. ¿Qué es? Mira. Descripción. ¿Causalidad? Exacto, porque dice está provocando. Quiere decir, te está explicando la causa. Causalidad. Y la 15, la proposición que mejor expresa el enfoque científico de la geografía. Es aquella que la conceptualiza como... ¿La D? Exacto. Muy bien, señores. El estudio de las interrelaciones entre el hombre y la naturaleza. Excelente, señores.